Libertad de expresión para mí, no para ti. La tendencia creciente a silenciar y avergonzar a aquellos que sostienen cosmovisiones conservadoras o cristianas. Muchos de nosotros hemos sido críticos con la iglesia en la Alemania nazi. Nos hemos preguntado por qué los cristianos no se levantaron en oposición a la propaganda del Tercer Reich. Pero después de los disturbios que siguieron al asesinato de George Floyd, ahora debemos ser más comprensivos con el silencio de la iglesia en aquel entonces. Es difícil hablar en una cultura llevada por una mentalidad de turba. Sométete o sufre las consecuencias. ¿Cómo comienzan las revoluciones? Las revoluciones comienzan con un momento cultural, un pretexto que ocultará la agenda real para justificar la revolución. Necesitas primero el triunfo de una ideología sobre la ciencia, la razón y las libertades civiles. Luego, segundo, reclutas personas dispuestas a avanzar la revolución de la anarquía en nombre de la justicia y de la igualdad. Y finalmente, tercero, debes silenciar todas las voces disidentes. La sumisión a la ideología se impone ya sea por vergüenza, por medio de leyes o simplemente por exclusión, como sucede cuando despiden a las voces opositoras que se levantan del lugar de trabajo. Dado que este es un capítulo sobre la libertad de expresión, comentaré solo sobre el último de los tres factores que he mencionado anteriormente. En una revolución, las voces disidentes deben ser silenciadas. Considera este titular de noticias del 6 de junio del 2020. Stan Wisnowski renuncia como editor jefe del periódico Philadelphia Inquirer. Leemos, cito, Stan Wisnowski, el editor jefe del Philadelphia Inquirer, ha anunciado su renuncia días después de que el malestar entre el personal del periódico estallara por un titular en una columna publicada el 2 de junio sobre el impacto de los disturbios civiles tras el asesinato policial de George Floyd en Minneapolis. Fin de la cita. ¿Cuál fue su infracción? Permitió que se publicara un artículo titulado Los edificios también importan, escrito por la crítica de arquitectura del periódico. La autora comenzó diciendo que las vidas, por supuesto, son más importantes que los edificios, pero luego describió algunos de los saqueos que ocurrieron en Filadelfia durante los disturbios y el vandalismo de la arquitectura. El periódico recibió tantas críticas que emitió una disculpa y a cambio del título del artículo, ¿las vidas de los negros importan? ¿Importan los edificios? Y nuevamente, cito, dañar edificios perjudica desproporcionadamente a las personas que los manifestantes están tratando de levantar. Fin de la cita. Pero eso no fue suficiente para los radicales. La mera sugerencia de que de alguna manera los disturbios eran ilegítimos debido a la destrucción física que crearon, fue demasiado para el espíritu de la turba que prevalecía en todo el país. Su principal editor durante 20 años tuvo que irse. Todo en nombre de la diversidad. Drew Brees, mariscal de campo de los New Orleans Saints, hizo esta declaración en Yahoo Finance. Nunca estaré de acuerdo con alguien que falte al respeto a la bandera de los Estados Unidos de América o de nuestro país. Permíteme
simplemente decirte lo que veo o lo que siento cuando se toca el himno nacional y cuando miro la bandera de los Estados Unidos. Veo a mis dos abuelos que lucharon por este país durante la Segunda Guerra Mundial. Ambos arriesgaron sus vidas para protegerlo e intentar hacer de nuestra nación y de este mundo un lugar mejor. Así que cada vez que me pongo de pie con la mano en el corazón mirando esa bandera y cantando el himno nacional, eso es lo que pienso. Y la mecha se encendió. Lo que dijo Brice provocó tal reacción que decidió aclarar aún más sus comentarios en ESPN. Cito: amo y respeto a mis compañeros de equipo y estoy totalmente con ellos en cuanto a luchar por la igualdad racial y la justicia. Su convicción de que la bandera debe ser respetada fue demasiado lejos para la guardia del pensamiento. Se disculpó por esa declaración no una, sino dos veces. El pensamiento independiente y la libertad de expresión no fueron permitidos. Podría enumerar varios ejemplos más como este que han llamado mi atención. Estoy seguro de que has leído sobre muchas personas que fueron despedidas o criticadas porque expresaron una opinión diferente a la del grupo o de los líderes. Los radicales tienen poco interés en la discusión racional. La libertad de expresión es lo que ellos, la que ellos se conceden a sí mismos, pero no a los demás. Buscan un dominio cultural no impugnado. En otras palabras, ellos quieren poder expresar sus opiniones sin restricciones, pero al mismo tiempo buscan silenciar o restringir las voces de quienes tienen opiniones diferentes. Así es como funciona la cultura de la cancelación. Dice, sí, tú tienes la primera enmienda. Puedes ejercer tu libertad de expresión. Pero si lo haces, nos aseguraremos de que seas despedido, seas vilipendiado y marginado, cancelado. Suena la cultura de la cancelación como parte de un país que está en camino a la grandeza o como de un país en declive. Recuerda, las multitudes solo pueden destruir, no pueden construir. Y cada victoria los impulsa a más demandas. Muchos políticos y empresas salieron en apoyo de los radicales y canalizaron millones de dólares en su causa, sin duda señalando que estaban libres de racismo y esperando que la multitud no fuera tras ellos. Se le atribuye a Churchill haber dicho: un apaciguador es aquel que alimenta a un cocodrilo esperando que lo coma al final. ¿Y qué pasa si te quedas en silencio sin querer ceder al espíritu de la multitud? Los letreros lo decían todo. El silencio es violencia. Inclina la rodilla o de otro modo. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Aquellos grupos o instituciones que históricamente se han conocido por promover la tolerancia y la aceptación, como universidades, medios de comunicación, movimientos liberales, etcétera, ahora están demostrando un nivel de intolerancia que incluso supera al de los fundamentalistas religiosos, quienes a menudo son criticados por su falta de tolerancia hacia diferentes creencias y estilos de vida. La intolerancia de los secularistas radicales de izquierda no es un fenómeno nuevo. En 1997, el psicólogo Nicolás Humphrey dio la conferencia de amnistía de Oxford de ese año, cuyo propósito era argumentar a favor de la censura en contra de la libertad de expresión. Específicamente era censurar la educación moral y religiosa, y especialmente la educación que un niño recibe en una casa. Cito:
Los niños tienen derecho a no tener sus mentes trastornadas por tonterías. Y nosotros como sociedad tenemos el deber de protegerlos de eso. Así que no deberíamos permitir que los padres enseñen a sus niños a creer, por ejemplo, en la verdad literal de la Biblia o que los planetas gobiernen sus vidas, más de lo que deberíamos permitir que los padres les arranquen los dientes a sus hijos o los encierren en un calabozo. Fin de la cita. ¿Es en serio? ¿Enseñar a los niños la verdad de la Biblia es equivalente a arrancarles los dientes o encerrarlos en un calabozo? Los críticos más severos de la libertad de expresión son los izquierdistas seculares que se enorgullecen de su supuesta tolerancia. Supuestamente son quienes están a favor de la inclusión y no de la exclusión, del pluralismo y no del fanatismo. Eso es cierto. Por supuesto, solo si estás de acuerdo con su cosmovisión. El valor de la libertad de expresión. Recordemos lo que dice la primera enmienda de los Estados Unidos de América. El Congreso no hará ley alguna por la cual adopte una religión oficial, ni prohibirá el libre ejercicio de la religión, ni coartará la libertad de palabra o de imprenta, ni el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a presentar peticiones al gobierno para que remedie sus quejas. En algún momento la libertad de expresión fue un derecho que la izquierda radical aplaudió. El movimiento por la libertad de expresión, como se le llamó, fue una protesta considerable y prolongada en el campus de la Universidad de California durante el año escolar de 1964 y 65. Los estudiantes protestaron contra una norma administrativa que prohibía las actividades políticas en el campus y exigieron que la universidad reconsiderara su derecho a la libertad de expresión. Este movimiento fue respaldado por los activistas sociales de izquierda de la época y dio impulso tanto al movimiento por los derechos civiles como al movimiento contra la guerra. Mi esposa y yo vivíamos en Illinois en 1977 cuando el Partido Nacional Socialista de América quería marchar en este suburbio donde vivían cientos de judíos que sobrevivieron a los campos de concentración de Hitler. Al principio, a estos defensores nazis se les negó el permiso para marchar y propagar su odio contra los judíos, pero fueron defendidos por la American Civil Liberties Union, que insistió en que la libertad de expresión era libertad de expresión sin importar lo ofensiva que fuera. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un veredicto en lo que se conoce como el conflicto entre el Partido Nacional Socialista de América y el pueblo de Skokie, afirmando que los neonazis tenían derecho a manifestarse y a hablar. Este caso de libertad de expresión a menudo se enseña o se cita en las clases de derecho constitucional. Eso fue entonces. Esto es ahora. Las instituciones que antes favorecían la libertad de expresión ahora están limitando el discurso argumentando que este derecho es injusto, desigual e insensible. Dicen que la libertad de expresión debería permitirse para algunos grupos, pero no para otros. Casi la mitad de millennials cree que se debería prohibir el discurso de odio. Hoy en día, sin embargo, el discurso de odio suele definir como el discurso de un oponente político con el que uno no está de acuerdo. Por ejemplo, si estás a favor de asegurar las fronteras de Estados Unidos, eso puede considerarse discurso de odio racista por aquellos que creen que Estados Unidos debería tener las fronteras abiertas. O afirmar que solo existen dos géneros se puede considerar ofensivo y por lo tanto se considera discurso de odio, más sobre todo en este próximo capítulo que veremos. El lema de aquellos de quienes quieren silenciar el discurso con el que no están de acuerdo es: si no puedes vencerlos, prohíbeselo.